Para el doctor Carlos Tunnerman de la Alianza Cívica dio a conocer que el discurso del presidente Ortega fue retórica. No nos sorprende a nosotros que en ese discurso él adopte la posición que adoptó, ¿verdad? Pero del diálogo que él habló, yo creo que eso fue simplemente una alusión retórica a un diálogo que no explicó en qué consistía, porque dijo, vamos a dialogar con los campesinos, con los pequeños y medianos productores, vamos a dialogar con los que generan aquí producción, con los que están por la reconciliación y la paz. Me parece a mí que eso fue una especie de explicación retórica sobre lo que él concibe como un diálogo. Pero lo importante es que él llegue al convencimiento de que ese tipo de diálogo no es lo que está esperando la comunidad internacional. La comunidad internacional quiere un diálogo serio y efectivo, o genuino y sincero, como dijo la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y además de eso, tiene que tener presente que hay una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, apoyada por 20 países del continente, los más importantes países del continente, en que piden que se lleve a cabo o que se instan tanto al gobierno como a la Alianza Cívica que se reanude la mesa del diálogo, la mesa de la negociación, para un diálogo efectivo y de buena fe, y que además se cumplan los acuerdos alcanzados y los que se alcancen. En consecuencia, ese es el diálogo que goza de la credibilidad internacional, y es la Alianza Cívica el interlocutor que ha recibido el apoyo internacional, tanto pues de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, vimos también la alta comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, mencionan concretamente como interlocutores del diálogo a los representantes de la Alianza Cívica. Tunnerman dijo que urgen unas reformas electorales, pero que sean serias. Lo de las reformas electorales es un asunto serio. No se trata de hacer una reforma cosmética, una reforma como para decir que se hicieron reformas para salir del paso, pero tienen que ser reformas profundas. Y esas reformas profundas solo se podrán obtener a través de el entendimiento, el memorándum de entendimiento que tiene el gobierno con la Organización de Estados Americanos, que ya ha dicho la Organización de Estados Americanos a través de su Secretaría General que esas reformas electorales tienen que discutirse ampliamente con los partidos políticos, con los distintos sectores sociales, y finalmente tiene que ser llevado esto a la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque cuando vino aquí el director de la Oficina de Asuntos Electorales de la OEA, el doctor Cristóbal Fernández, tuvimos una reunión de la mesa de negociación con asistencia de la representación del gobierno y de la alianza. Y ahí se acordó que ambas partes dábamos el aval a la Secretaría de la OEA para que ese organismo preparara el proyecto de reformas electorales, contratando para ello especialistas de alto nivel. Y ahí dijo el señor Cristóbal Fernández que si ambas partes estábamos dispuestos a darle ese aval, y tanto el gobierno como la alianza le dieron el aval. Pero también el señor Cristóbal Fernández dijo que cuando estuviera listo el anteproyecto que van a preparar estos especialistas, eso tenía que regresar a la mesa de negociación, sin perjuicio de una amplia consulta a los partidos políticos y a otros sectores de la sociedad. Entonces nosotros no vemos la forma de llevar a cabo una reforma electoral creíble que garantice realmente unas elecciones libres, justas y transparentes, que hagan ir al pueblo nicaragüense a votar con la confianza que su voto va a ser respetado, si no es a través de una reforma seria de la ley electoral y del sistema electoral, porque no solo se trata de introducir unos cambios en la ley, es también en el poder electoral, donde hay que introducir cambios desde la cúpula, que es el Consejo Supremo Electoral, pasando por las distintas instancias y direcciones generales que componen el poder electoral. ¿Para qué? Para que se tengan unas elecciones que se correspondan a lo que dice la Carta Democrática Interamericana, que deben ser elecciones
en las cuales el pueblo del país respectivo o el Estado respectivo tenga la garantía de unas elecciones justas, libres y transparentes. Por otro lado, de parte de la OEA, en el acuerdo que se tomó en Medellín, se le dio un mandato al Consejo Permanente para que establezca una comisión especial para que venga a Nicaragua a hacer gestiones de alto nivel. Y el Consejo Permanente está en el proceso de consulta para constituir esa comisión, darle su mandato, y esa comisión tendría que venir a Nicaragua a hacer esas gestiones, y si es de alto nivel tiene que ser con la pareja gobernante. Y ahí esa comisión haría sus gestiones diplomáticas, entre las cuales está pues la reforma electoral, y que sea una reforma seria y una reforma que dé las garantías que antes mencioné. Ahora, si el gobierno de Ortega dijera que se opone a que venga la comisión a Nicaragua, sería bastante problemático y crearía muchos problemas a este gobierno. ¿Por qué? Porque una negativa de parte del gobierno de recibir a esa comisión para las gestiones que tiene que hacer, podría interpretarse pues como que este gobierno no tiene voluntad de realmente, seriamente entrar en una mesa de negociación para resolver los problemas que están pendientes, porque esa comisión vendría también a hacer un llamamiento a ambas partes para la reanudación del diálogo. Lo mejor sería que cuando esa comisión venga a Nicaragua ya esté instalado nuevamente el diálogo nacional. Y además, si el gobierno se opone a que venga la comisión, entonces la comisión tendría que informar que hubo esa negativa y podría eso conducir a la aplicación del artículo 21. Y el artículo 21 de la Carta Democrática conllevaría a la posible suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. Y eso traería graves consecuencias para todo el país y para todos los sectores del país, porque sería posible con esa suspensión que ya no tenga acceso Nicaragua a los fondos de los organismos financieros internacionales, los organismos que dan los préstamos para las inversiones públicas, y eso podría afectar a todo el pueblo de Nicaragua. De manera que el gobierno tiene que darse cuenta que el mejor camino que se tiene que tomar es el camino de lo que estamos insistiendo nosotros, en que se reanude la mesa de negociación, porque nosotros nos levantamos en un momento, pero nunca tuvimos la intención de separarnos o de retirarnos del diálogo, sino que hubo una suspensión temporal a raíz de lo que ocurrió con el asesinato en la cárcel de Modelo del detenido o el preso político, el señor Eddie Monte. De tal manera, pues, de que tampoco estamos de acuerdo con que en ese discurso Ortega haya vuelto a insistir en una narrativa que no ha sido aceptada ni nacional ni internacionalmente, que no es creíble. Ortega volvió a hablar de golpe de Estado, de intento de golpe de Estado, de los responsables del intento de golpe de Estado, de los daños que eso produjo al país. Todos los organismos internacionales de derechos humanos que estuvieron en Nicaragua, la CIDH, la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como también el grupo de expertos interdisciplinarios e independientes, preguntaron al gobierno si había pruebas de que había habido un golpe de Estado. El gobierno no las presentó. Y ellos hicieron sus propias investigaciones y terminaron diciendo no hay ningún indicio de que aquí haya habido ningún intento de golpe de Estado. Entonces, esa narrativa no tiene ninguna credibilidad, ni al interior del país, en la mayor parte de los sectores sociales de Nicaragua, ni tampoco internacionalmente.